pasó, porque estuve desconectada unos meses. Ya en el transcurso de los episodios les iré contando qué ha pasado en mi vida, pero todo fue por un bien mayor. Así que ya estamos aquí de vuelta con toda la energía. Hoy de hecho ando un poquito enferma, pero dándolo todo también. Y aún tengo también algunas entrevistas que grabé y no he publicado, pero sé que llegará el momento para compartirlas también con ustedes. La primera parte del podcast está dedicada a los aprendizajes y todas las cosas bellas que me ha traído el tener un podcast. En la segunda parte les doy algunas recomendaciones para tener un podcast que podrían ser aplicables también en otros proyectos. Entonces con mucho cariño les comparto estos aprendizajes con la esperanza de que les ayuden un montón a sus propios proyectos, a su vida y no sé, que se sientan muy inspirados e inspiradas. Comenzamos entonces con los aprendizajes de tener un podcast. Y es que, wow, o sea, pasó rapidísimo un año, han pasado tantas cosas desde que estrené ese primer episodio que me sentía súper nerviosa, me sentía con un montón de incertidumbre sobre qué iba a pasar, pero al mismo tiempo no tenía una meta fija de lo que esperaba del podcast, ¿saben? Solamente como que es muy orgánico hasta la fecha el cómo se ha trabajado el podcast. Entonces yo tengo cierta estructura, pero de ahí ya voy volando mi creatividad, lo que voy sintiendo, que pasa como que en el colectivo, algunas cosas que a lo mejor estén en tendencia, cosas que me llamen la atención, cosas por estaciones que están llamativas. Por ejemplo, el de la temporada de magia fue más o menos por octubre, porque pues son como, no sé, la temporada brujil y todo este aspecto, y ya de ahí se extendió bastante más de lo que tenía planeado. Entonces pues así es como he hecho el podcast y me ha funcionado de maravilla. Algunos aprendizajes, como les estaba contando, sería primeramente las personas que conocí. Y aquí quiero hacer especial agradecimiento a todas aquellas personas que han estado escuchando el podcast sin perderse un episodio. Muchas gracias a Sara, a Dira, a mi familia, a todas las personas tan maravillosas que con un mensaje han alegrado mi día respecto a lo que han sentido sobre el podcast. Así que muchas gracias. Una de las cosas más hermosas que me regaló el tener un podcast es el conocer gente increíble y mágica. Cuando esperas lo mejor, lo mejor llega. Y no era como que, como les decía al inicio, o sea, no es que yo planeara que fuera así, que mi vida terminara siendo como es ahora. Simplemente puse toda mi fe, esperanza, creatividad, intuición, me conecté con mi niña interna para hacer estos episodios y de ahí salió la magia y lo mejor llegó. Pero también cuando no esperas nada, lo mágico y trascendental aparece. Entonces es como un ir y venir entre nuestras expectativas, entre aquello que está pasando, en lo que podría pasar, pero también en lo inimaginable y dar espacio a que estas cosas inimaginables lleguen sin meter como nuestra mente en ello, ¿saben? Como que de repente ya era, o sea, el podcast había dado un giro cañón a algo súper mágico, o sea, sí iba a ser mágico, pero terminó siendo así súper trascendental en mi vida y espero que en la vida de ustedes también. Y pues eso, principalmente. Y aquí rememorando un poco con mis invitados también, que actualmente varios de ellos son mis amigos, con otros he podido compartir espacios increíbles de sanación,
de reconexión con el ser. Hay varios proyectos que hay en puerta. Y cómo olvidar cuando encontré a Emma por TikTok, que si no han escuchado ese episodio, no se lo pueden perder. Se llama Ser Artista Fit Emma. Y a él lo encontré literalmente en TikTok y a las semanas lo vi en persona en Cancún y tuvimos una conversación súper místico-mágica. Entonces son esas cosas que yo ni esperaba y qué probabilidad había de que él viniera a Cancún justo en esas fechas. Así que eso fue maravilloso, podernos conocer en persona. Cuando encontré a Marce y ahora compartimos espacios bellos, nos apoyamos mutuamente y nos inspiramos mutuamente. También la considero mucho mi guía y consejera. Ella es maravillosa, tarotista, brujita bella. Entonces también ha sido un gran apoyo hacia mis proyectos. Así que muchas gracias, Marce. Cuando encontré a Celine y ahora colaboro con ella dando sesiones de cuenco y reiki teramai. Cuando tuve una plática bella y mi primera entrevista, que fue con Allison. Fue la primera entrevista presencial que tuve. Y ella fue la persona que guió mi círculo de cacao en mi cumpleaños. Que yo de alguna manera manifesté que este cumpleaños fuera trascendental. O sea, yo me acuerdo que le comenté a Ali ese día en mi ceremonia que quería que fuera una edad, un cumpleaños en el cual fuera un parteaguas para accionar en mi vida. Y justo así fue. O sea, yo no sabía cómo ni qué aspectos de mi vida iba a empezar a accionar hasta que fueron sucediendo. Y por eso les digo, es este ir y venir entre confiar y tener ciertas expectativas y soltar el control, pero también manifestar, pero también actuar y wow, todo se empieza a sincronizar y todos los puntos se van conectando. La verdad es que estoy en un momento en el que siento que he logrado conectar muchos puntos de los cuales vine a conectar, valga la redundancia, en esta vida. Cuando encontré a Agus, también mi bella Agus, que me hizo también mi sesión de registros akáshicos y me ayuda a confiar en mis guías, perder el miedo a ello, conectar con mi niña interna a través de estos diálogos con mis guías y volver a ver la vida con ojos de una niña, mirar el cielo sabiendo que de allá vengo. Eso fue maravilloso. Cuando encontré a Dani, que se convertiría en mi maestra de péndulo, reiki teramai, flores de Bach y de vida. Muchas gracias a cada persona mágica, maravillosa, que ahora forma parte muy especial de mi vida. Sé y deseo que seguiremos colaborando y aprendiendo unos de otros. El podcast me conectó con personas que tenía que encontrar en esta vida y serían parteaguas en mi camino. Y es ahí cuando me doy cuenta que estamos a un paso de lograr nuestro propósito de vida o de conectarnos al menos con este propósito de vida y con aquellas personas que nos mantienen o nos elevan a otra frecuencia que ni siquiera nos imaginamos. Punto número 2, los fans del podcast. Cuando las personas se me acercaban a preguntarme sobre el podcast o me decían que nunca se lo perdían, me llenaba de amor e ilusión por seguir. Ya di el agradecimiento, pero nuevamente especial agradecimiento a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, quienes continuamente apoyaron el podcast. También se han convertido en personas muy especiales para mí y mi crecimiento. He aprendido mucho de sus retroalimentaciones, el ver cómo impacta en sus vidas, el saber que a través de mi voz puedo ser una compañía y un despertar a lo mejor.
es hermoso, o sea, es como ya, estoy cumpliendo lo que he venido a hacer, estoy contenta, estoy agradecidísima. Número 3, verme crecer y observarme como espectadora. Uf, en este momento mi niña interna se para y aplaude y llora un poquito porque, ¿por qué no? Es un orgullo para mí verme crecer. No les voy a mentir. Al inicio sentía ciertos juicios hacia mi voz o cómo me expresaba, etcétera. Sin embargo, en este proyecto nace de mi corazón y no de mi mente. Este proyecto ha sido guiado por mi intuición y mi parte menos racional. Y sí, mi mente me ha dado estructura a lo que mi corazón quiere expresar para que sea comprensible, pero el centro de todo esto es mi sentir. Así que amo verme crecer, verme desarrollando habilidades de entrevistar, de también responder preguntas, de saberme capaz que puedo manejar el podcast. Es como, wow, o sea, qué orgullo que me aventé y que lo estoy haciendo y deseo en verdad que mucha gente también despierte esas cualidades en sí, se reconecte con su mayor potencial y sin miedo al éxito, sin miedo a ser auténticos y porque esta autenticidad es la que nos conecta con esas personas auténticas, con esas personas libres. Todos los entrevistados me dejaron semillas muy chulas, cada uno una perspectiva muy diferente de la vida y siento que la he seguido integrando, todas estas perspectivas poco a poco las he incorporando en mi vida de alguna manera que también yo he creado mi propia filosofía y mi propio estilo y lo que quiero lograr en esta vida y es muy mágico dejarse inspirar por los otros. Siempre he mantenido así como una lista de personas que me inspiran y creo que en algún podcast después se los compartiré, pero definitivamente la mayoría de las personas con las que tuve entrevista forman parte de esa lista ahora. Número 4. Desarrollar la habilidad de entrevistar. Cada vez se volvía natural, sin pensarlo, sin ensayar. No hay preguntas previas, solo un ejercicio de presencia completa, de confianza. Después, al aprender un poco más sobre la energía y cómo funciona, me di cuenta que me conectaba con esta versión súper sabia de mí, estando en ese momento de relajación y plena confianza. Hasta cierto punto creo que en algunos, viéndolo en retrospectiva, en algunas entrevistas era como esta canalización a través de mi palabra en el podcast. Y también darme cuenta de eso fue como wow. Y eso que les digo, hasta dónde llega nuestro potencial para poder expresarnos de una manera que creemos que no habita en nosotros, pero que solo hace falta comenzar a hacerlo para verlo, para materializarlo y decir, aquí está, si he podido grabar episodios de podcast, soy capaz de hacer otros proyectos mágicos, diferentes, en un futuro. Y eso está genial. Número 5. Escucharme como herramienta de conocimiento y autoconfianza. Grabé audios contando mis días, logros, cómo superé algo, cómo algo me ha dolido, me ha movido, cómo puedo mejorar, cosas que me incomodan. Les recomiendo ampliamente que lo hagan, aunque no suban un podcast, graben todo lo que vayan pasando en sus días. Un minuto de hacer así como de tomar la grabadora de su cel, ponerle play y hablar lo que se les venga a la mente y volverse locos con las palabras, no importa.
Después regresar a escuchar esto te da mucha información, vas conociendo tus tonos de voz, vas confiando más en ti porque vas mejorando en esta habilidad. Y también digo, wow, en ese momento tal vez me sentía triste y como que ahora ya reconozco eso en mi voz. O ese día no estaba tan animada en la entrevista y como que lo reconozco y también voy reflexionando sobre esos momentos de mi vida y están bien, o sea, forman parte de lo que soy y ninguno de estos momentos me define 100%. Todos son parte de un todo que me integra. Número 6. Trascender experiencias por medio de mi voz. Descubrir mi voz como sanadora. Aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Recuerdo que me dio dengue el año pasado y sentía que el mundo se me venía encima. Y le escribí a mi psicóloga. Me sugirió que escuchara un capítulo de mi podcast para relajarme. Y wow, qué relajante escucharme en esos momentos de incertidumbre. Los episodios salen y surgen de mi vida cotidiana, de lo que voy sintiendo, experimentando y trabajando. Contarles cómo hacía determinada cosa o cómo eran mis procesos fue trascendental para mí. Así como en el episodio donde les cuento lo del journaling y cómo estas narrativas que vas escribiendo en tus cuadernos te dan respuestas para afrontar situaciones futuras o situaciones presentes, así lo sentí en el podcast. Y a comparación de la escritura, pues el podcast es algo más vívido, o sea, es lo que les digo, escuchan sus tonos de voz y pueden reconocer que a lo mejor hay una emoción ahí que no habían visto en ese momento, que tal vez están frenando mucho al decir cosas o que tal vez están explayándose demasiado y necesitan contener un poco más sus palabras, darles una dirección. Y así uno va aprendiendo de cómo también comunicarse al mundo pero siempre manteniendo esta autenticidad y esta libertad, pero también esta responsabilidad, porque tener un podcast también es cierta responsabilidad en el sentido en que es algo público y pues no todos son expertos en determinado tema y a veces hay como cierta polarización en la información o hay demasiada información por ahí que se puede perder el contexto real, pero siempre regresar a esta confianza con la que estás haciendo las cosas. Y pues nunca va a ser perfecto tampoco. Siempre va a haber algo que mejorar y eso también está bien. Es parte de la vida. Es parte fundamental de la vida, crecer, equivocarnos, florecer de esos errores. Número 7. Integrar mi filosofía de vida. En mi día a día escucho muchos podcasts o videos de YouTube y en el podcast he podido plasmar mis reflexiones sobre algunos. A veces era por diversión que escuchaba cierto podcast o cierto audio, pero cuando empecé a hacer el podcast empecé a tener un poco, como les decía, la responsabilidad o la necesidad de indagar más en ciertos temas y entonces me ponía más en mood investigadora y ya era un poco más con conciencia el cómo escuchaba a algunas personas para integrarlo como un trabajo de poder compartirlo con ustedes en el podcast. Y eso también me hizo crecer mucho como persona, no solamente en el podcast, sino en mi escuela, en el trabajo, como ser también muy proactiva en este asunto de pues estar renovando, estar buscando otras opciones para compartir
y otras herramientas para complementar el podcast y luego hacerlo como interactivo y luego tranquilo y estar innovando, porque al final también a veces la rutina nos cansa y, y es lindo estar como que jugando con todos los aspectos y con todos los matices que puede tener el podcast. Uy, esta me gusta. El aprendizaje o lo que me ha dejado el podcast número 8 es aceptar un no como respuesta y aprender de ello. Para las entrevistas buscaba en Instagram o en Spotify, mientras pensaba en encontrar gente mágica para la temporada de magia en TikTok, por ejemplo, también. Empecé a vivir mis redes sociales de manera más activa y ya no solo veía, también interactuaba con las cuentas. Y pues bueno, muchas entrevistas no se dieron, ya sea porque me dijeron que no, porque no me contestaban, etcétera. Y de momentos esto sí me llegaba a bajonear, a dar el bajón. Pero me di cuenta que el valor de lo que estaba haciendo era suficiente para mí y no dependía de qué tantas entrevistas hiciera o incluso de qué tantas personas lo escuchaban cada episodio. Confío en que este proyecto es principalmente una manera de todo lo que he dicho antes, básicamente, de integrar mi filosofía, de compartir, de encontrar gente con la cual conectar. Y siento que hasta la fecha he cumplido con eso. A lo mejor no es el podcast más escuchado de Latinoamérica, pero me ha traído cosas hermosas a mi vida, más que nada a nivel personal y a nivel logro conmigo misma. Entonces yo con eso me basta mucho y por defecto espero que... No espero, pero tengo como el presentimiento de que en algún momento va a llegar todavía a más personas. Confío mucho en mi voz y en este proyecto también. Entonces pues sé que a veces no le dedico tanto tiempo como a la divulgación de mi podcast, pero también es algo en lo cual trabajar y poco a poco con el tiempo lo iré haciendo también. El número 9 es navegar por el placer de navegar. Es hermoso hacer proyectos por el gusto de hacerlos y compartir y como consecuencia haber recibido tantos regalos del universo. Súper sí. Tal cual, tal cual. Es eso lo que pasó justo con el podcast. Y bueno, esta sesión termina por ahora. Pero comenzamos con la segunda parte de este episodio, que es las recomendaciones para tener un podcast, que estas recomendaciones pueden ser aplicables a algunos otros proyectos que ustedes tengan. Así que mi recomendación número 1 es: hazlo. El primer episodio fue la primer piedra de este edificio que sigue en construcción. Te recomiendo mucho dar el salto de fe en tus proyectos. A veces sí hay que tener expectativas, pero no expectativas tan altas que bloqueen la incertidumbre y que bloqueen la espontaneidad y la grandeza que el universo puede traer a nuestras vidas. Es un equilibrio, es una línea muy delgada entre el no tener absolutamente expectativas y tener demasiadas expectativas, pero también es cosa de práctica. Entonces, paciencia, confianza, hacerlo de poco en poco y van a ver que van a florecer todas esas cosas maravillosas que se les ocurre en este momento. El número 2 es grabar cuando te sientas inspirado y no por crear contenido. En diferentes cositas aplica esto. El mundo no se va a acabar porque hoy no subo episodio, pero tal vez yo sí vaya a colapsar si me forzaba a hacer algo que en ese momento no se sentía muy bien para mí. Entonces,
Hubo un momento en donde como que me aferré un poco a la idea de que quería seguir subiendo contenido, quería seguir, pero en TikTok, pero en Luna en la Marea el Instagram y ahora súbelo a YouTube y, o sea, como que fue una autoexigencia en un momento muy cañona que dije, a ver, recordando los pilares, los fundamentos, el porqué de este podcast, creo que no lo estoy cumpliendo en este momento al forzarme algo que no se está sintiendo bien en mi salud mental, porque empecé a hacer muchas otras cosas en el ámbito de aprendizaje. Me metí a varios cursos que les digo, ya les iré contando, pero pues ya no era algo muy sostenible en ese momento, así que decidí con mucha conciencia y después de tomar esta gran decisión, porque pues sabía que si lo dejaba de subir episodios, pues también iba a haber como un declive en mi audiencia, pero que después podía llegar a las personas indicadas y que eso siempre iba a pasar si lo retomaba en un año o si lo retomaba en unos meses. Entonces decidí pausarlo hace unos meses, pero acá estamos de vuelta en el aniversario. La recomendación número 3 es confiar en tu intuición, perdónenme. Conecta con lo más profundo de ti para crear cosas auténticas que seguramente te van a satisfacer y están alineadas con tu propósito de vida. No hay nada más bello que la intuición, que el sentir y a partir del sentir crear. Comenzar con lo sencillo es el número 4. Realmente yo grabo con mi celular y a veces con un micrófono que me compré hace un tiempo. No tengo video y no es que me estoy conformando, pero ahora prefiero invertir en otras cosas antes que invertir en una cámara o invertir en algunas otras cosas. Me encantaría, lo manifiesto, pero por ahora es lo que tengo y estoy haciendo un gran trabajo con eso y con eso para mí está de lujo. Así que con lo que tengan hoy día está maravilloso el comenzar y trabajar duro para después tener todo esto y a lo mejor y en el proceso van cambiando estos objetivos y también está increíble. Y número 5, tomarte momentos para soñar con tu proyecto. Ponerte música para atreverte a soñar. Yo ahorita estoy en un proceso muy lindo de manifestación en donde me tomo 5 minutos al día con mi velita y un papelito donde escribí algunas cosas que quiero manifestar en mi vida. Y se siente muy bien porque es como justo eso, o sea, todos los días recordarme que estoy todos los días trabajando en mí para lograr cierta cosa que ni siquiera es algo como tangible y solamente es como igual, es como resultado de trabajar todos los días que va a suceder eso, que sé que va a suceder, pero no es algo como me tomo una pastilla y mañana estoy bien o algo así. ¿Saben? Es algo que sé que no va a suceder si no me esfuerzo todos los días y que por ende tengo que disfrutar cada momento del proceso. El número 6 es organizar la información. Viví algo interesante y lo anotaba en mi lista, algo incómodo y lo anotaba en mi lista, y estas cosas que sabía que podían servir, si las compartía y las transformaba en aprendizajes. Porque de pronto uno es muy soñador, muchas ideas, muy creativo, pero si solo lo mantienes en tu cabeza y no lo logras materializar, pues estás desperdiciando muchísima energía creativa y no. No puedes permitirte desperdiciar esa energía creativa porque el mundo necesita de esa energía creativa. Porque el mundo necesita de esas ideas maravillosas. Y pues sí. El número 7 es ser flexible. No encerrarte en tus propias etiquetas y expectativas y dejarte ser.
Es como, bueno, ahora ya soy podcaster o ya grabo videos de YouTube